Cuando mi madre se rió y me llamó perdedor, al principio no reaccioné. Solo sonreí. Ella pensó que estaba bromeando, que me estaba tomando sus palabras a la ligera, pero no era así. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, desperté a mi hermana y a su esposo y les dije que empacaran sus maletas. Durante 8 meses, habían vivido en mi apartamento, comiendo mi comida, usando mi electricidad y tratando mi lugar como un hotel que no tenían que pagar. Ambos eran adolescentes, apenas adultos, pero habían decidido casarse sin dinero, sin trabajo y sin un plan. De alguna manera, yo era el que estaba pagando el precio por su decisión. Mi apartamento no era enorme, solo un apartamento de 2 habitaciones por el que había trabajado duro. Cuando mi hermana y su esposo pidieron quedarse por primera vez, juraron que solo sería por unas pocas semanas. Solo necesitaban tiempo para resolver las cosas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en peleas constantes y ruido interminable, y yo financiando toda su existencia. Nada de eso funcionó. Cada vez que mencionaba trabajos, tenían alguna excusa. Mi hermana afirmaba que estaba buscando la oportunidad correcta, y su esposo, Adam, actuaba como si trabajar en un trabajo normal estuviera por debajo de él. Mientras tanto, yo era el que pagaba la comida, el alquiler, los servicios públicos, todo. Ni siquiera estaban tratando de contribuir. ¿Y lo peor? Ni siquiera lo apreciaban. Se quedaban despiertos toda la noche jugando videojuegos, poniendo música a todo volumen y sí, digamos que escuchaba demasiado desde la otra habitación por la noche. Apenas dormía. Cada vez que los confrontaba, se ponían a la defensiva. No nos estás apoyando, decía mi hermana. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. Los estaba ayudando. Los ayudé durante 8 meses, ¿y qué obtuve a cambio? Falta de respeto, facturas adicionales y un dolor de cabeza que nunca desapareció. Entonces vino mi madre. No había visitado mucho desde que se mudaron. Ella y mi padrastro tenían una casa agradable, una vida cómoda y no querían saber nada del desastre de mi hermana. Cuando escuchó que necesitaban un lugar para quedarse, inmediatamente lo rechazó. No tenemos espacio, dijo, lo cual era mentira. Tenían 2 habitaciones adicionales y mucho dinero, pero acogerlos hubiera significado gastar ese dinero, y mi mamá no quería hacerlo. Entonces, la carga recayó sobre mí. Ese día se sentó en mi sofá, bebiendo el café que le hice en el apartamento que pagué, y tuvo la osadía de reírse de mí. ¿Es difícil para ti darle dinero a tu hermana para que compre una casa?, preguntó, como si yo fuera el egoísta. Al principio, me reí, pensando que estaba bromeando, pero no lo estaba. Realmente pensaba que debía tomar mis ahorros y dárselos a mi hermana y a Adam para que pudieran comprar una casa, no un alquiler, no ayuda con un pago inicial, una casa completa. Solo la miré, esperando el remate, pero no estaba bromeando. ¿Eres su hermano?, continuó, ¿por qué querrías que ella sufriera? Fue entonces cuando me di cuenta. Realmente no veía un problema con eso. Pensaba que todo mi propósito era hacerle la vida más fácil. No le importaba cuánto dinero había gastado en ellos, lo agotado que estaba, cuánto estaban arruinando mi vida. Sonreí y le dije que tenía que irse. A la mañana siguiente, exactamente a las 7 de la mañana, entré en la habitación de mi hermana y encendí la luz. Despierten, dije. Empiecen a empacar. Se incorporaron, medio dormidos y confundidos. ¿Qué?, murmuró mi hermana. Se van a mudar, dije. Se van a casa de mamá. Al principio, se rieron como si estuviera bromeando, pero cuando no me reí, sus rostros cambiaron. Mi hermana inmediatamente se puso a la defensiva. No podemos simplemente irnos. ¿A dónde vamos a ir? Acabo de decirte, a casa de mamá. Miró a Adam, que se estaba frotando los ojos como si todo esto fuera solo una mala pesadilla, luego volvió a mirarme. Ella no nos quiere allí. Ese no es mi problema, dije. Empezó a rogar, diciendo que solo necesitaban un poco más de tiempo. No me importó. Adam trató de hacerse el duro, pero lo detuve rápidamente. Al mediodía, habían empacado sus cosas en el auto que les había comprado, y estábamos de camino a la casa de nuestra madre. ¿Qué pasó después?
Digamos que mi mamá no estaba nada contenta cuando aparecieron en su puerta. Me detuve en la casa de mi mamá, estacioné en la entrada y apagué el motor. Mi hermana y Adam se sentaron en el asiento trasero, callados por una vez. Supuse que todavía esperaban que hubiera cambiado de opinión. No lo hice. Adelante, dije. No se movieron. Mi hermana se cruzó de brazos. Ella no nos va a dejar quedar aquí. Me encogí de hombros. Eso es entre tú y mamá. Adam parecía enojado, pero ¿qué iba a hacer? ¿Quejarse? Los había alimentado, alojado, incluso les había comprado este maldito auto, ¿y cómo me lo devolvieron? No haciendo nada y tratándome como si les debiera más. Saqué sus maletas del maletero y las coloqué junto a la puerta principal. Luego toqué el timbre. Mi mamá abrió la puerta, echó un vistazo a las maletas y luego a mí. ¿Qué es esto?, preguntó. Sonreí. Necesitan un lugar para quedarse. Como dijiste, son jóvenes, no deberían estar sufriendo y la familia se ayuda mutuamente, ¿verdad? Mi hermana y Adán dieron un paso adelante, dándole sus mejores miradas lastimeras. Mamá, podemos. No, ni siquiera los dejó terminar. La boca de mi hermana se abrió. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no. No se quedarán aquí. Adam se pasó una mano por el pelo. ¿A dónde vamos a ir? Mamá suspiró, como si esto fuera de alguna manera mi culpa. Kyle, llévalos de vuelta. Sabes que no pueden quedarse aquí. Me reí. Eso no va a pasar. No puedes simplemente dejarlos aquí. Claro que puedo. Ahora son tu problema. Entonces sucedió algo que no esperaba. Mi padrastro, Mark, entró por la puerta detrás de ella. Miró las maletas, luego a mi mamá, luego a mí. ¿Por qué no pueden quedarse?, preguntó. Eso sorprendió a todos. Mi mamá se dio la vuelta como si acabara de ser traicionada. ¿Qué? Son tus hijos, dijo. Tenemos espacio. Déjalos quedarse. Mi mamá parecía que iba a estrangularlo. Mark, no entiendes. No, si entiendo, la interrumpió. Kyle ha estado cuidando de ella durante 8 meses. Es nuestro turno. Nunca había visto a mi madre tan enojada. Me miró fijamente, luego a mi hermana, luego de nuevo a Mark. No tienen trabajos. Son perezosos. Simplemente se sientan y no hacen nada. Oh, ahora lo entiende. Sonreí. Suena familiar, ¿no es así? Mark se dirigió a ellos. Pueden quedarse, pero con una condición, ambos tienen que conseguir trabajo de inmediato. Adam parecía incómodo. Mi hermana dudó. Mamá estaba furiosa. Esto estaba resultando incluso mejor de lo que esperaba. ¿Pero la verdadera diversión? Eso estaba por venir. Podía ver el pánico en los ojos de mi hermana. Adam parecía estar tratando de asimilarlo todo, todavía esperando que de repente dijera, es broma. Vuelvan al coche. Pero no estaba bromeando. Mark les acababa de dar una tabla de salvación, un lugar para quedarse con una condición, tenían que conseguir trabajo. Una petición razonable, teniendo en cuenta que ambos eran adultos legales y no habían hecho nada durante 8 meses. Pero mi hermana dudó. Adam se movió incómodamente. Mi madre, por otro lado, estaba furiosa. Agarró el brazo de Mark y lo apartó, susurrando algo que no podía oír. Su rostro se contorsionó de frustración. Mark escuchó, con los brazos cruzados, asintiendo lentamente. Luego dijo algo en respuesta, demasiado bajo para que yo lo entendiera. No necesitaba oírlo. Podía adivinar. Mi madre había pasado meses diciéndome que no tenía espacio para ellos, que ella y Mark no podían permitirse acogerlos. Pero de repente, cuando me negué a seguir siendo su niñera, Mark pensó que era perfectamente razonable dejarlos quedarse. Oh, mi mamá odiaba eso. Me apoyé en el coche y esperé. Podía susurrar y discutir todo lo que quisiera. Ya no era mi problema. Finalmente se dio la vuelta. No puedes simplemente abandonarla así, Kyle. En realidad,
dije, si puedo. Apretó la mandíbula. Son tu responsabilidad. Me encogí de hombros. ¿Son tus hijos? Mi hermana interrumpió, así que podemos quedarnos. Mark asintió. Siempre y cuando ambos consigan trabajo. Adam parecía como si alguien acabara de amenazarlo con trabajo manual. Como, ahora mismo. Mark ni siquiera parpadeó. Al final de la semana mi hermana y Adam intercambiaron miradas. Ya podía ver las excusas formándose, pero ¿qué opción tenían? Mi mamá claramente no iba a pelear con Mark por esto, no sin armar un escándalo. Está bien, dije. Buena suerte con eso. Volví a subirme al coche, sintiéndome más ligero que en meses. Mi mamá me gritó mientras salía de la entrada, pero no me importó. Por primera vez en casi un año, era libre. O eso pensaba. Apenas me había acomodado en la cama cuando mi teléfono vibró. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo y de nuevo. Gemí y finalmente contesté. ¿Qué? La voz de mi hermana llegó, temblorosa y enojada. Mamá nos echó. Parpadeé. ¿Qué? ¿Esperó a que se fueran? Tan pronto como se fueron, se volvió hacia Mark y dijo, esto no va a pasar, y les dijo que se fueran. Me senté. Mark aceptó dejarlos quedar. Sí, pero mamá no. Empezaron a pelear, se puso feo, y ahora estamos todos fuera. Me froté las sienes. Nosotros. Mark también. Aparté el teléfono por un segundo y lo miré fijamente. Espera, Mark se fue. Sí. Le dijo a mamá que estaba siendo ridícula, así que ella le dijo que también se fuera. Esto se estaba poniendo mejor por segundos. Déjame entender esto bien, dije. ¿Mamá los echó a todos? Sí, espetó. Estamos sentados afuera de la casa ahora mismo. No tenemos a dónde ir. Tenía que ver esto. Agarré mis llaves y volví allá. Esto aún no había terminado. Cuando llegué a la casa de mi mamá, podía oír los gritos desde dentro. Mi hermana y Adam estaban de pie en el césped, con los brazos cruzados, mirando la casa como si fuera un reality show. Ni siquiera me reconocieron cuando salí del coche. Simplemente siguieron mirando las ventanas, donde mi mamá y Mark se estaban besando. Me acerqué a ellos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Mi hermana no apartó la vista. Desde que te fuiste. Podía oír la voz de mi mamá, aguda y enojada. Les dije, no viven aquí. Nunca vivirán aquí. La voz de Mark era más profunda, pero firme. Estás siendo irrazonable. No tienen otro lugar a donde ir. Mi madre se rió, pero no de una manera divertida. ¿Y de quién es la culpa? De Kyle, el idiota que los echó. Puse los ojos en blanco. Por supuesto, todavía estaba tratando de echarme la culpa. Entonces Mark dijo algo que no esperaba. Simplemente no quieres que estén aquí porque no quieres gastar tu dinero en ellos. Silencio. Incluso mi hermana parecía sorprendida. Entonces mi mamá explotó. ¿Hablas en serio? Mark no retrocedió. Dime que me equivoco. Por supuesto que te equivocas. Entonces, ¿por qué está bien que Kyle se encargue de ella, pero no tú? Sonreí. Buena pregunta, Mark. Mi mamá no respondió de inmediato. En cambio, oí pasos corriendo hacia la puerta principal. Mi hermana y Adam inmediatamente retrocedieron. La puerta se abrió de golpe tan fuerte que golpeó la pared. Mi mamá se quedó allí de pie, con la cara enrojecida, respirando con dificultad, y sus ojos inmediatamente se posaron en mí. Tú, espetó, señalando. Esto es tu culpa. Me crucé de brazos. ¿Cómo exactamente? Pusiste a Mark en mi contra. Miré a Mark, que acababa de salir detrás de ella, con aspecto exhausto. No le dije una palabra. Mark suspiró. Janet, necesitan ayuda. Mi mamá se dio la vuelta. Entonces ayúdalos. Mark se frotó las sienes. Eso es literalmente lo que estaba tratando de hacer antes de que perdieras la cabeza y nos echaras a todos.
Eso la calló por un segundo. Entonces sucedió algo aún más extraño. Mark se dirigió a mí. ¿Puedo quedarme contigo un par de días? Casi me reí. ¿Qué? Ella también me echó a mí. No voy a rogar para quedarme en mi propia casa. Necesito un lugar para pensar. Me quedé sin palabras. Mi padrastro, el tipo que normalmente apoyaba a mi mamá pase lo que pase, estaba allí pidiéndome un lugar para quedarme. ¿Y mi mamá? Perdió el control. Lo estás eligiendo a él antes que a mí. Mark la miró, mortalmente serio. Estoy eligiendo la razón. Entonces hizo algo tan loco que ni siquiera yo estaba preparado para ello. Se dio la vuelta, volvió a entrar y salió arrastrando una maleta. Bien, espetó. Entonces me voy. Todos nos quedamos mirando. ¿Te vas? Repetí. Resopló. Voy a casa de mi hermana porque nadie en esta familia me aprecia. Luego tiró su maleta en el maletero del coche de Mark, se subió y se marchó. Todos nos quedamos atónitos. Mi hermana fue la primera en hablar. ¿Entonces? ¿Y ahora qué? Mark suspiró. Bueno, supongo que necesito que me lleven. Todavía estaba procesando todo. Mi mamá acababa de irse. Empacó una maleta, se subió a su coche y se marchó como una adolescente rebelde que se escapa de casa. ¿De verdad vamos a ir tras ella?, pregunté. Mark exhaló. Sí. Si no lo hacemos, simplemente prolongará esto aún más. No discutí. En ese momento, solo quería que terminara la noche. Subimos a mi coche y condujimos hasta la casa de la hermana de mi mamá, que estaba a unos 20 minutos de distancia. Durante todo el viaje, Mark no dijo mucho. Simplemente miró por la ventana y sacudió la cabeza de vez en cuando. ¿Estás bien?, finalmente pregunté. Dejó escapar una risa seca. Me casé con una loca. Sonreí. ¿Te tomó mucho tiempo darte cuenta? Sacudió la cabeza. Sabía que era dramática. Simplemente no pensé que llegaría tan lejos. Llegamos a la casa de mi tía, y efectivamente, el coche de mi mamá estaba aparcado en la entrada. La luz del porche estaba encendida, y a través de la ventana, pude ver a mi tía sentada con ella, probablemente escuchándola despotricar sobre cómo todos se habían vuelto en su contra. Mark suspiró y salió. Quédate aquí. Me recliné en mi asiento con gusto. Observé a través de la ventana cómo Mark se sentaba frente a mi madre. Ella agitaba las manos, hablando rápido, pero él solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Entonces dijo algo, y así como así, mi madre se congeló. Lo miró fijamente, parpadeando. Lo que acababa de decir la había desconcertado por completo. Me senté, tratando de adivinar qué era. Entonces, lentamente, mi mamá se reclinó, con los brazos cruzados, y por primera vez, pareció nerviosa. Unos minutos después, se levantó, agarró su bolso y salió por la puerta principal tranquila, silenciosa, completamente diferente de la persona que había salido furiosa una hora antes. Bajé la ventanilla mientras Mark la seguía. ¿Qué diablos le dijiste? Abrió la puerta de mi coche y agarró su billetera de la guantera antes de dirigirse a su coche. Le dije que si alguna vez volvía a hacer algo así, la separaría de mi negocio. Parpadeé. Espera, ¿qué? Mark era dueño de una empresa de construcción, una exitosa. Mi mamá no trabajaba, no tenía ingresos reales, solo gastaba su dinero. Me reí. ¿Y eso funcionó? Asintió. Como un encanto. Mi mamá subió a su coche, y por primera vez, ni siquiera me miró. Simplemente encendió el motor y esperó a Mark. Él se volvió hacia mí. Gracias por el viaje. Vete a casa, Kyle. Duerme un poco. Observé cómo se subía al coche con ella y se alejaba. Había esperado una gran pelea, gritos, tal vez incluso otra salida dramática, pero no. Solo una sola frase sobre el dinero, y de repente mi mamá era la persona más tranquila del mundo. Sacudiendo la cabeza, subí a mi coche y me fui a casa. Después de todo, finalmente me había librado de este lío. O eso pensaba. Era libre por primera vez en meses.
Ni hermana gorrona, ni cuñado gorrón, ni discusiones constantes sobre dinero, trabajos o responsabilidades. Mi apartamento estaba tranquilo, en paz. Entonces, una noche, mi teléfono vibró. Asías, mamá es insoportable, sonreí. Yo, apenas te diste cuenta, Asías. No, me refiero a que es muy malo, se queja todo el tiempo, sigue diciendo que estamos arruinando su vida, me reí a carcajadas. Yo, o cómo han cambiado las cosas, y aún así dijo que debía haberte comprado una casa, Asías. Sí, bueno, ahora quiere que nos mudemos, eso llamó mi atención. Yo, ¿ya? ¿Ha pasado una semana? Asías, si yo, ¿qué dice Mark? Asías, no está de acuerdo, sigue callándola, en realidad, me sorprendió. Asumí que mi mamá ganaría eventualmente, que haría suficientes rabietas hasta que Mark cediera. Pero aparentemente, se mantuvo firme. Pensé que ese era el final. Pero luego, unas noches después, mi teléfono sonó. Mark fruncí el ceño al contestar. ¿Qué pasa? Mark dejó escapar un suspiro cansado. Ven. Parpadeé. ¿Por qué? Porque tu mamá está perdiendo el control y voy a ponerle fin de una vez por todas. Cuando llegué a la entrada, pude oír a mi mamá gritar desde dentro de la casa. Entré para encontrar a mi hermana y a Adam sentados en el sofá con la mirada de haber sido sermoneados durante horas. Mi mamá estaba cerca de la cocina caminando de un lado a otro y agitando los brazos dramáticamente mientras despotricaba. Se comen todo, espetó. No limpian. Son ruidosos. No contribuyen. Se sientan todo el día y no hacen nada. No pude evitarlo. Me reí a carcajadas. Se volvió hacia mí. Oh, ¿crees que es gracioso? Asentí. Oh, sé que es gracioso. Su ojo se crispó. Estás arruinando mi paz. Miré a mi hermana y a Adam. Suena familiar. Adam tuvo la osadía de parecer ofendido. Mi hermana se cruzó de brazos pero permaneció en silencio. Entonces Mark entró. Está bien, ya es suficiente. Mi mamá se dirigió a él. ¿Suficiente? Tú no tienes que lidiar con esto. Janet, cállate. Toda la habitación quedó en silencio. Juro que hasta la boca de mi hermana se abrió. Mi madre parecía atónita. Disculpa. Mark no se inmutó. Ya he tenido suficiente de tus quejas. O aceptas que se queden, o te vas. Parpadeó. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Mark se cruzó de brazos. Lo soy. Dejaste que Kyle luchara durante meses, diciéndole que tenía que ayudarlos, pero ahora que te toca a ti, de repente no puedes soportarlo. Mi madre se puso roja. Eso no es lo que está pasando. Él la interrumpió. Pensaste que Kyle les debía algo, pero tú no. Nunca antes había visto a mi madre sin palabras, pero se quedó allí boquiabierta, tratando de encontrar una manera de discutir. Mark suspiró y se frotó las sienes. Kyle no le debe nada a nadie, y honestamente, yo tampoco. Esa última parte me sorprendió. Mark la miró con seriedad. Si sigues así, se acabó. Eso significa que no habrá más apoyo, no más dinero, no más nada. Mi madre se congeló. De repente me di cuenta de por qué Mark me había llamado aquí. Quería un testigo, alguien que lo viera finalmente ponerla en su lugar. No harías eso, susurró mi mamá. Mark simplemente la miró. Pruébame. Silencio. Entonces, por primera vez en su vida, mi madre retrocedió. Tragó saliva, cruzó los brazos y se sentó en el sofá, mirando al suelo. Bien, murmuró. Mark se dirigió a mi hermana y a Adam. Ustedes dos, consigan trabajos. Ahora mismo. De lo contrario, están fuera. Asintieron de inmediato. Sin excusas, sin argumentos. Mark suspiró y me dio una palmada en la espalda. Vete a casa, Kyle. Ya terminaste con este lío. Y así como así, lo estaba. Salí sintiendo algo que nunca esperé, respeto por mi padrastro. Y mientras conducía a casa, me di cuenta de algo aún mejor, por una vez en mi vida, mi madre no tenía el control.
Actualización. Bueno, las cosas dieron otro giro. Finalmente estaba disfrutando de mi paz pensando que todo estaba resuelto, pero luego mi hermana me llamó anoche susurrando aparentemente mi mamá trató de echarlos otra vez mientras Mark estaba en el trabajo les dijo que empacaran sus maletas y lo resolvieran. Pero aquí está la mejor parte Mark llegó a casa temprano sorprendió a mi mamá en medio de una perorata de pie sobre sus maletas medio empacadas perdió el control le dijo si vuelves a hacer esa mierda la que se va eres tú y adivinen qué. Ella realmente salió furiosa agarró su bolso se subió al coche y se marchó mi hermana no tiene idea de a dónde fue Mark simplemente suspiró se preparó una bebida y le dijo que lo ignorara así que si mi mamá básicamente dejó su propia casa en un ataque de furia no es mi problema aunque solo estoy sentado aquí con palomitas de maíz esperando para ver si se arrastra de vuelta.